Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, verso 18. Como toda la carta a los romanos, es una carta que hay que estudiarla bien, con tranquilidad, a profundidad, y en muchas ocasiones se ha hablado acerca de cómo a veces sobresimplificamos los temas que son de uso común en la iglesia. Simplificamos conceptos que debemos de ponerles especial atención y luego siempre decimos, bueno, después lo podemos ver más a profundidad o después lo podemos estudiar un poquito más a fondo, y siempre se van quedando ahí. Quiero que hablemos un poco sobre el tema de la adoración el día de hoy, porque tradicionalmente el tema de la adoración lo entendemos de alguna manera como esas canciones despacitas, lentas, que tocan días después de las canciones rápidas. Las rápidas son la alabanza, las despacios son de adoración, y entendemos que la adoración es este proceso tal vez romántico únicamente entre Dios y nosotros. Es estas canciones que son un poco más, que apelan a las emociones, que no son tanto de fiesta sino son de reflexión, etcétera. Sin embargo, fundamentalmente el problema del hombre es un problema de adoración. Cuando estudiamos lo que el cristianismo y especialmente Pablo a través de la carta a los romanos trata de proponer como el problema fundamental de la humanidad, va a ser un problema de adoración. Es un problema de a quién estamos nosotros reconociendo como Dios. Y esto para los tiempos de Pablo era un escándalo, como lo tiene que ser para nosotros. El problema de vivir en una sociedad sumamente cristianizada es que estos conceptos ya no nos suenan tan radicales en nuestros oídos, porque los entendemos, los escuchamos, los vemos en la tele, en el radio, en las canciones, en los conciertos, en la iglesia. Pero la propuesta que hace Pablo junto con el evangelio del reino de Cristo, junto con Jesús, junto con toda esta idea de que ha venido un reino nuevo, es una propuesta radicalmente confrontadora para nosotros, donde nos dice si estamos en problemas como humanidad, es porque nosotros no hemos reconocido concretamente la verdad de Dios. Y a partir de ahí se van a desprender un montón de circunstancias que Pablo va a abordar a través de toda la carta a los romanos. Vamos a leer Romanos 1 del 18 al 23 y ahorita lo vamos a ir desmenuzando en 3 partes. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Toda la carta a los romanos es una presentación de un argumento para poder entender la situación en la cual se encuentra el mundo y por qué es necesaria la intervención de Dios. Uno de los errores que cometemos, creo que en la iglesia, y no solamente en nuestra devoción diaria, sino en la iglesia en general, es que tomamos ciertas porciones de la Biblia y luego sacamos una predicación. Pues de este verso, por ejemplo, de este capítulo hay versos muy famosos. Por ejemplo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Hacemos cantos sobre esto, nos lo sabemos de memoria, pero no conocemos el contexto en el cual se desarrolla este verso en particular. Y ahorita estamos tomando solamente un pasaje, pero desconocemos todo lo que la carta a los romanos nos está diciendo, porque es parte de una carta concreta en la cual el autor está tratando de desarrollar un argumento, está presentando ciertas pruebas, está tratando de defender sus puntos hasta llegar a conclusiones para mostrar por qué él cree que la propuesta del reino de Dios, del mensaje del evangelio, es aquello que resulta en la solución del problema del hombre. Entonces, a veces hay que hacer un esfuerzo en nuestra dinámica de iglesia de comida rápida, en nuestra iglesia McDonald's, donde sacamos un verso y que salga rápido el tema y decimos, órale, estuvo bien padre, pero ya lo que sigue, y el próximo domingo vamos a hablar de otro verso también que esté famoso, y luego al otro verso, y nos la llevamos y empezamos a mover un poco las emociones, y se nos olvida
que los autores bíblicos están tratando de argumentar algo a través de sus cartas. Esto es importante tenerlo en mente porque toda la carta a los romanos está lidiando con el problema del pecado del hombre y porque es necesario que Jesús muriera en la cruz. Primero que nada tenemos que definir lo que es la adoración. Y la adoración, según unas definiciones, varias definiciones que leí, lo pude sintetizar en esto: es un culto que se rinde a una persona o una cosa que se considera divina. El problema que va a abordar Pablo en estos primeros 2 capítulos por lo menos es un problema de adoración. ¿Por qué estamos considerando divinos a ciertas personas o a ciertas cosas? ¿Y por qué Dios no está tomando su lugar como Dios en nuestras vidas? Y dice Pablo, si esto no está en orden, va a resultar en muchas cosas que podemos llamarle nosotros desorden. El primer punto que quisiera que viéramos a través de este pasaje que acabamos de ver está en el verso 18. Si puedes leer tu Biblia ahí, el verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En la idea de Pablo, el pleito no es entre justicia e injusticia, y el pleito no es entre mentira y verdad, sino que el pleito de Pablo es entre injusticia y verdad. Se fijan que él no dice detienen con mentira la verdad, o no dice con la injusticia están deteniendo la justicia, sino que Pablo dice con la injusticia están deteniendo la verdad. Inmediatamente nuestra mente va a sacar conjeturas de lo que significa la verdad, porque hemos escuchado versos: Jesús es el camino, es la verdad y la vida. La verdad puede ser el mensaje del evangelio. La verdad puede ser la Biblia. La verdad puede ser lo que estaban proclamando los profetas, y así entendemos la verdad, y cada uno de nosotros acomoda según los conceptos que tenemos estas ideas y decimos, con injusticia detienen a Jesús, con injusticia detienen la Biblia, con injusticia están deteniendo el mensaje del evangelio. Y aunque todo esto es cierto, tenemos que entenderlo en el contexto en el que lo está mencionando. Pablo está mencionando que en vez de reflejar el orden de Dios, se está reflejando un desorden en el mundo, mucho más allá del orden que se pueda presentar a través de el establecimiento de leyes, de sociedades organizadas, a través de ciertas funciones en los conceptos que tenemos como ciudades, como países. Pablo dice, fundamentalmente existe un desorden en el mundo porque nosotros estamos rechazando a Dios y creamos injusticias. Y entonces el problema para que la verdad pueda ser expresada es que la injusticia que nosotros cometemos son injusticias que de alguna manera opacan la verdad de Dios. Está expresando cómo cada uno de nosotros somos injustos, y por eso en otra parte de la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, porque la acusación que hay en contra de nosotros, cada uno de nosotros, no es solamente que somos pecadores, que estamos feos, que estamos... La acusación es que somos injustos. La acusación es no hay justo ni siquiera uno solo. No hay alguien que haga justicia. Una vez más, el problema del pecado se saca de su contexto únicamente moral y se lleva a una circunstancia social donde yo soy injusto. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero con el paso de los años vamos perdiendo esta noción de justicia en la medida en que te das cuenta que todo el mundo está peleando por lo suyo. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Que mientras van pasando los años dice, pues si aquel está jalando para su molino, pues entonces yo también, porque no sabemos cuánto me va a dejar a mí. Y no importa si es injusto, no importa si causo problemas, no importa si causo desorden, o no importa si rompo las leyes, o no importa si esto, yo necesito acumular porque los míos tienen que tener lo necesario y lo suficiente para salir adelante. Y entonces parece que más allá de que Pablo esté abordando el problema del pecado como un problema únicamente de acciones particulares que se cometen diariamente, como la mentira, como el robo, como el hurto, como el asesinato, etcétera, Pablo está diciendo fundamentalmente hay injusticia en las sociedades, y eso lo que provoca es que se impide que la verdad fundamental, que es Cristo Jesús, pueda ser expresada. Estamos hablando de adoración.
Pero en primera instancia tenemos que entender que el pleito, vamos a llamarle como una dicotomía que está presentando Pablo, es entre el orden de la justicia de Dios, el orden de la verdad, es estorbado por la injusticia, por la impiedad de los hombres. Un segundo verso importante está el verso 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En este punto ya Pablo está diciendo, además de que hay injusticia, la injusticia que se provoca en el mundo está resultando en esta situación que no solamente habla de pecado, sino habla entonces de una falsa adoración. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios y tampoco le dieron gracias. Y para Pablo parece que la adoración consta de dos cosas importantes: darle gloria a Dios y darle gracias a Dios. Aquí me quiero detener un poco porque estos dos conceptos creo que son importantes. ¿Qué significa que nosotros demos gloria a Dios? Y lo tengo que presentar de esa manera porque todos decimos gloria a Dios. Ahorita dije, Señor, yo los escuché, Señor, que el diablo no le robe ninguno de sus días a los niños. Gloria a Dios. ¿Qué significa gloria a Dios? Si nos preguntan qué es gloria, descríbeme exactamente y concretamente lo que significa dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios significa esencialmente, en el contexto y en el lenguaje bíblico en el Nuevo Testamento, poner en el lugar de honra a la persona que tenga que estar en ese lugar. En alguna otra parte en el libro de los Efesios se nos dice que nosotros vamos a ser glorificados junto con Dios, y esto significa que vamos a ser sentados junto con Cristo en lugares celestiales, que así como Jesús está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados junto con Cristo también, y esto significa que nosotros vamos a recibir algún tipo de gloria. Pablo dice, cuando hay sociedades injustas, lo que va a resultar es que va a estar puesto en un lugar de gloria aquello que no es Dios. Y aquí es donde empieza a hablarnos directamente a nosotros la Biblia, porque cada uno de nosotros luchamos con dioses falsos. Cada uno de nosotros luchamos con circunstancias, con situaciones, con concupiscencias, con tendencias a pecado que nos motivan constantemente a quitar a Dios de su trono y poner esa cosa que estamos exaltando. Y mientras estábamos en la alabanza y la adoración, yo decía, yo identifico cuáles son estas cosas en mi vida, y creo que es sabio que cada uno de nosotros hagamos un proceso de reflexión y seamos honestos con nosotros mismos y digamos, ¿qué es aquello que compite con Dios por estar en un lugar de trono? Cada uno vamos a tener respuestas diferentes, y cada uno son respuestas muy particulares y muy personales que tenemos que lidiarlas. Pero si no somos capaces de reconocer qué es aquello que pongo por encima de Dios, entonces voy a encontrarme en un problema de idolatría y de falta de adoración constantemente. Entonces la injusticia va a detener a la verdad. Entonces las consecuencias es que tendremos familias, matrimonios, vidas individuales en desorden, en falta de objetivos claros de entronizar a Dios dentro de nuestros corazones. Podríamos mencionar muchos pecados, pero creo que el pecado fundamental es idolatría en nuestros corazones, y de ahí se desprende cualquier tipo de pecado más, pecados inferiores. El Dios del dinero, que aborda a Jesús de manera directa y les dice, no puedes servir a dos señores. Es imposible que sirvas a dos señores porque vas a estar peleando, porque vas a estar deseando agradar a uno y vas a estar deseando agradar al otro. Otros tenemos quizás como una tentación, como un ídolo, la propia exaltación, la construcción del yo, la construcción de la figura personal para poder presentarme ante aquello que siempre me ha menospreciado, y entonces como quizás
viví en carencias, o como quizás tuve algunos complejos, o como he crecido con circunstancias que me afectan a nivel psicológico, entonces necesito construirme y gasto mi vida para ser yo el que está entronizado y poderles demostrar a los demás que no soy tan malo y que no soy tan pobre y que no soy tan tonto y que no soy tan así, que no soy tan asá como me han dicho toda la vida. Y entonces te conviertes en una persona que se construye ahí mismo, y esto se llama egoísmo precisamente, es esta egolatría, subirte a ti mismo, y es una construcción personal. Otros tendrán como Dios a la sexualidad también. Quizás encuentras dentro de tu dinámica que la sexualidad es quien ocupa el lugar de Dios y que destrona a la persona de Dios en tu vida, y así cada uno estaremos luchando y batallando con ciertas cosas. Yo digo que con esas tres ya le pegué al 90% de los que estamos aquí. No puedo mencionar muchas más, pero estoy seguro que todos batallamos con algunas cosas de este tipo. Batallamos porque el problema fundamental del hombre es un problema de adoración. Pablo entonces define adoración como gloria. Dice entonces el verso 21 una vez más: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, no lo pusieron en el lugar necesario que merece tener Dios en sus vidas. Y luego dice una segunda cosa: ni le dieron gracias. La segunda elemento que menciona el apóstol en la carta a los Romanos como un elemento de adoración es el elemento de la acción de gracias. Y la acción de gracias significa el reconocer la mano de Dios en nuestras vidas todos los días. Y esto es algo que tenemos que aprender a desarrollar. Cuando perdemos esta capacidad de reconocer que es Dios el que nos está sosteniendo día con día, es porque estamos con una tendencia hacia los ídolos. Es porque estamos reconociendo a los ídolos como Dios. Pero si nosotros ponemos a Dios como primer lugar, entonces es fácil dar gracias. Gracias a Dios porque es domingo. Y yo los domingos llego bien contento. A mí me emociona mucho venir a la iglesia. Y eso es, no tienes por qué creérmelo, soy el pastor de la iglesia, no tienes por qué creérmelo, pero de verdad me emociona venir a la iglesia los domingos. Pero ¿qué emociones los lunes? ¿Alguien dice amén? Más o menos. Más o menos. Pero gracias a Dios por tu trabajo. Gracias a Dios por tu casa, por donde vives. Gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno. Gracias a Dios porque quizás tienes muchas luchas y tu vida no es perfecta y tu matrimonio no es perfecto, pero oye, estás ahorita en la casa del Señor y Dios te está mostrando su amor y está diciendo que Él tiene cuidado de ti. ¿No es eso causa de darle gracias a Dios? En medio de todos los conflictos damos gracias a Dios. Para Pablo entonces, lo que nos enseña la palabra es: mientras que hay injusticia en el mundo, los hombres construyen ídolos y quitan a Dios de su lugar, por un lado, y por el otro lado, no reconocen que es Dios el que nos da la vida y la capacidad de seguir adelante. Yo quisiera que hoy hiciéramos una pausa y nos detuviéramos y dijéramos: Señor, reconozco que lo que tengo viene de ti. Como aquel hombre en el Antiguo Testamento, Job, que dijo: el Señor fue el que nos dio y el Señor fue el que nos quitó, y está bien. Dios sabe lo que es bueno. Dios sabe lo que necesito. Dios sabe lo que me va a hacer crecer. Estaba escuchando una entrevista de un psicólogo esta semana y él hablaba acerca del tema del dinero en particular y decía: para muchos la meta final en sus vidas es conseguir mucho dinero. Y decía: sin embargo, el gran porcentaje de estas personas, el tener mucho dinero podría destruirlos y acabar con sus vidas. Él no es cristiano, no es un predicador, no es nada de esto, y habla de ciertas pacientes particulares. Obviamente pone los ejemplos más extremos, aquellos pacientes que están en una adicción y que
cuando están teniendo mucho flujo de dinero, están en sus peores momentos emocionales y físicos de su vida, y en los momentos en que hay carencia, bueno, tienen que buscar otras maneras para que su vida integralmente pueda estar bien. Pero en muchas ocasiones lo que perseguimos no es lo que nos va a hacer bien. En muchas ocasiones creemos que lo que va a satisfacernos no es necesariamente lo que va a producir algo bueno en nuestras vidas, y esto lo vemos reflejados con los pequeños y con los niños. Los que son niños, si yo le doy de comer a mis niños rufles todo el día, ellos van a estar felices, no se van a sentir mal, van a estar muy contentos, y ellos creen que fue un buen día, pero quizás no sea el mejor día, quizás necesiten otra cosa. Y así el Señor trabaja con nuestros corazones, porque Él sabe lo que necesitamos. ¿Sabe lo que queremos? Sí, pero sabe lo que necesitamos, y es mejor recibir del Señor lo que necesitamos que recibir lo que queremos. El último punto está en el versos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por supuesto que está hablando acerca de este pensamiento, esta idiosincrasia de los pueblos paganos, donde ciertos animales eran puestos en un lugar para ser exaltados como Dios, y el hombre, a falta de tener algún tipo de respuestas concretas a su necesidad de adoración de lo trascendente, tomaba cualquier cosa y dice figuras de hombres, cuadrúpedos, reptiles, y los exaltaban como dioses. Por supuesto que estas eran simplemente creaciones, y el concepto de Dios resulta ser un concepto bastante avanzado para las sociedades, sobre todo cuando Moisés recibe aquella famosa frase de yo soy el que soy, y establece un principio, probablemente el primer principio teológico de la historia del hombre, donde Dios se describe como el que es. Yo soy el que soy, y esto en un sentido filosófico puede tener muchas implicaciones. Mientras los otros pueblos estaban diciendo, bueno, las águilas, bueno, las serpientes, bueno, entonces a lo mejor este César va a ser Dios, bueno, es que a lo mejor el gobernante y el rey de Babilonia o de Persia, este sí es Dios. El cristianismo decía, Dios es el que es y es trascendente a nosotros y no se parece a nosotros, y hacían una separación entre lo creado y el creador. Y entonces el concepto resulta ser un concepto que después de miles y miles y miles de años nosotros seguimos creyendo como correcto. Quizás nadie cree hoy que los gatos puedan ser dioses como lo hacían los egipcios, o con esta veneración hacia ciertos animales, pero hoy seguimos creyendo que Dios es un Dios trascendente, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que se hizo carne para alcanzar a cada uno de nosotros. Y a esto se está refiriendo en estos últimos versos. Entonces, para Pablo, la idolatría va a ser una supresión de lo que es verdad. Cuando nosotros negamos a Dios de su trono y ponemos algo más, estamos negando que Dios es Dios. Los primeros versos decían que impiden o que batallan. Dice, aquellos que con injusticia detienen con injusticia la verdad. La idolatría es cometer injusticia en contra de la verdad. La idolatría es no dejar que Dios sea Dios. Es cuando nosotros suprimimos las verdades que Dios nos ha revelado. Y cuando nosotros hemos sentido un impulso del Espíritu Santo que nos dice, esto es lo que tienes que hacer, y nosotros lo reprimimos o lo contristamos, como nos dice la palabra, no contristes al Espíritu Santo, y si nos lo adviertes porque podemos hacerlo. Cuando nosotros lo estamos haciendo, estamos deteniendo con injusticia la verdad. Eso significa contristar al Espíritu Santo de Dios, detener con injusticia la verdad. Y una vez más, este es un problema de adoración. Este es un tema fundamentalmente de a quién estamos nosotros llamando Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Quién es el Rey de tu vida? En muchas ocasiones este tema sobre todo ciertas declaraciones que hacemos en el cristianismo moderno, siento que
que en mi mente, por lo menos, a lo mejor usted se siente identificado, tal vez no, pero en mi mente un poco más pentecostal, porque siempre crecí en movimientos pentecostales. Toda declaración tiene que ir acompañado de algún tipo de misticismo o de algún tipo de manifestación externa o de manifestación sobrenatural, y el decir Jesús es Señor, pues no resulta tan espectacular como ir a orar por alguien y que se caiga toda la fila. Y ¿se acuerdan qué bonitos aquellos tiempos que le hacían así? Toda la iglesia se caía allá en los 90s. Pero el cristianismo, antes de que pasara todas estas cosas que pueden ser de Dios, no estoy negándolas, su guerra espiritual más fuerte era simplemente declarar Jesús es Rey. Era y eso sigue siendo suficiente para ser una voz que va en contra de la voz del mundo. Jesús es Rey. Y por esta declaración hombres y mujeres murieron, fueron martirizados, y por esta declaración ha habido persecuciones, y hoy lo podemos decir con libertad. Y sabes que no tiene que haber una gran manifestación espiritual, simplemente la convicción en nuestros corazones de decir Jesús es mi Rey y mi Señor. Eso es suficiente para establecer a Dios en su trono y a partir de ahí ir despojando a los ídolos que nosotros tenemos, a los ídolos que les hemos permitido construir una habitación dentro de nosotros y que tienen que ser quitados. La idolatría entonces va a ser suprimir la verdad. La idolatría va a ser injusticia también. Aquello que se opone en contra de la justicia de Dios va a ser idolatría. Y la idolatría va a ser una exaltación de aquello que es corruptible. Cuando nosotros ponemos en un lugar de trono aquello que es corruptible, aquello que es pasajero, efímero, aquello que tiene la posibilidad de desaparecer, entonces estamos cometiendo idolatría. Y si te fijas, pienses lo que pienses, vas a pensar en algo corruptible a menos que sea Dios. Y esto quiere decir que hay cosas malas que pensamos, ¿ok? El pecado es corruptible, sí, pero hay cosas buenas que a veces pensamos y que también pueden desaparecer. Mi carrera, mi familia, mi ministerio, mi vida, mi felicidad, mi provisión, mi alacena, mi cuenta de banco. Cualquier cosa que tú pienses fuera de Dios es algo corruptible y que tiene la posibilidad de desaparecer. La idolatría es la exaltación de todo esto. Entender que solamente Dios debe de estar sentado en su trono. Solamente en nuestras vidas Dios tiene que estar en su trono de gloria y exaltado. Bajo esta declaración, Jesús es Rey. Entonces, la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados para ser portadores como imagen y semejanza de Dios para esta tierra se sostiene en verdadera adoración del verdadero Dios. La vocación que tenemos, el llamado que Dios le hace a Adán y a Eva, los hace imagen y semejanza, los nombra representantes de Dios ante la creación. Esta vocación que tenemos de administrar al mundo, de sojuzgarlo, de multiplicarnos, dice la palabra que le pone los nombres a los animales, de trabajar la tierra, de ser embajadores del reino de Dios en esta tierra. Esta vocación se sostiene únicamente con verdadera adoración del verdadero Dios, únicamente. Cuando venimos a la iglesia y cantamos los cantos rápidos y cuando cantamos los cantos lentos de adoración y cuando escuchamos la palabra, la verdadera adoración
se desprende cuando nosotros declaramos: Jesús es Rey, Jesús es Rey, Jesús es Rey. Vamos a orar. Quieren cerrar sus ojos y vamos a tener comunión en unos minutos, así es que oramos también por esto, Señor, y te llamamos, Señor, hoy lo hacemos con toda la conciencia del entendimiento que nos da tu palabra. Tú eres Rey y Señor de nuestras vidas, y así esta tarde, Señor, nosotros levantamos tu nombre, aunque suene a cliché, Señor, pero hoy levantamos tu nombre en alto y declaramos que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Padre, porque esta idolatría que nosotros hemos permitido, y estoy seguro que cada uno de nosotros, Señor, en diferentes niveles hemos permitido idolatría en nuestros corazones. Hoy, Señor, decimos: tú eres Rey, tú eres Señor de nuestras vidas, Señor, y levantamos tu trono y dándote gloria y dándote gracias. Esta tarde también preparamos nuestros corazones, Señor, para participar de la cena del Señor junto con tu iglesia, con tu cuerpo, Señor, con esta entidad viva que tú has sostenido por miles de años y que hoy nos reunimos para exaltar tu nombre. Tomamos, Señor, la Santa Cena con el conocimiento y el entendimiento que tú nos das en tu palabra, Señor. Ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Tu gracia, Señor, tu fuerza, la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciendo nuestras vidas para ser fuertes en Cristo, en el nombre de Jesús. Dice Lucas: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Podemos tomar la copa. Señor, somos participantes de tu gracia esta tarde. Y una vez más nos unimos con tu iglesia. Nos unimos a través del cuerpo, Señor, a través de todas las coyunturas, unidos por las ramas a la vid. Recibimos de ti, Señor, la vida que es en Cristo Jesús. Recibimos de ti, Señor, la abundancia que es en Cristo Jesús. Y pedimos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros hermanos, hermanas, Señor, por nuestros padres. Pedimos por nuestros vecinos, por nuestros amigos, compañeros de trabajo, Señor, para que también sean injertados a esta vid, para que también puedan recibir este flujo de vida que viene a través de tu cuerpo, Señor. Te exaltamos esta tarde en el nombre de Jesús y damos gracias. Amén. Amén.